Empecemos a desarrollar el tema 1 que trata sobre la introducción al triángulo. Vamos a empezar. Empecemos con algunas definiciones. Muy bien conocemos que el triángulo es una figura geométrica formada por tres lados y tres ángulos. También tiene tres vértices, ¿sí? Y los triángulos se clasifican. A los triángulos vamos a clasificar por esta parte según la medida de sus ángulos. Según la medida de sus ángulos se clasifican en triángulos rectángulos, en triángulos acutángulos y en triángulo obtusángulo. ¿Cuándo se denomina triángulo rectángulo? Cuando un solo ángulo mide 90 grados. Si un ángulo mide 90 grados, entonces es un triángulo rectángulo. Triángulo acutángulo, cuando los ángulos interiores son menores a 90 grados. Por ahí tenemos alfa menor a 90, beta menor a 90 y teta menor a 90 grados. A ello se denomina triángulo acutángulo. Mientras que un triángulo obtusángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo interior mayor a 90 grados, pero menor a 180 grados. Ahí tenemos un solo ángulo. Entonces, según la medida de sus ángulos, se van a clasificar en tres: en triángulo rectángulo, en triángulo acutángulo y en un triángulo obtusángulo. Veamos ahora la siguiente clasificación. La siguiente clasificación es según la longitud de sus lados. Según la longitud de sus lados lo vamos a clasificar en un triángulo escaleno, en un triángulo isósceles y en un triángulo equilátero. Se denomina triángulo escaleno aquel triángulo que tiene sus tres lados diferentes, tres lados distintos. Si este mide, vamos a suponer 4 metros, este de aquí no debe ser 4, puede ser 5 metros. Y esta vez puede ser 6 metros. Lados diferentes. Ahora, un triángulo isósceles es aquel triángulo que tiene dos lados iguales. Ahí tenemos el lado AB que mida 10 metros y el lado BC también debe ser 10 metros. Entonces se denomina triángulo isósceles. También tiene los ángulos interiores. Miren, dos ángulos interiores iguales. O sea, a lados iguales le corresponden ángulos iguales. Por esa parte. Y en un triángulo equilátero, ¿ya? O se denomina triángulo equilátero cuando todos los ángulos interiores son iguales. Y como son iguales, en este caso mide 60 grados. Y a la vez sus lados son iguales. Si este mide 10 metros, el otro también es 10 metros, por la parte de abajo también es 10 metros. A ello se denomina triángulo equilátero. Entonces hemos visto la clasificación, miren, de los triángulos. Según la medida de sus ángulos, se clasificaban en triángulo rectángulo, triángulo acutángulo y triángulo obtusángulo. Y según la longitud de sus lados, se clasifica en un triángulo escaleno, isósceles y en un triángulo equilátero. A continuación vamos a ver algunos ejercicios en donde nos dice: clasifica los siguientes triángulos según sus lados y sus ángulos. Según sus lados y sus ángulos. Vemos ahí en el primer triángulo con un color azul. En el primer triángulo hay tres puntitos. Eso nos indica que los tres lados son iguales. Entonces se clasifica como un triángulo, miren, como un triángulo equilátero. Triángulo equilátero, porque los tres lados son iguales. Si es un triángulo equilátero, los ángulos internos también miden 60 grados. Y como son menores a 90 grados, es un triángulo acutángulo. ¿Sí? Triángulo acutángulo. ¿Ya? Por esta parte tenemos, miren, un triángulo en donde un ángulo es 90 grados. Entonces es un triángulo, ponemos triángulo rectángulo. Nada más, triángulo rectángulo.
¿Ya? Por esta parte, miren, ahí tenemos la medida de alfa, beta y beta. Hay a dos ángulos iguales. A ángulos iguales, ¿qué le corresponden? Le corresponden lados iguales. Estos lados también son iguales. Como no nos dan ningún valor, entonces la clasificación sería solamente un triángulo isósceles. Triángulo isósceles. Ahí vemos por esta parte. Tenemos un triángulo en donde un ángulo es mayor a 90 grados. Y a la vez tenemos dos lados iguales. ¿Sí? Entonces se clasifica, miren, como un ángulo es mayor a 90 grados, decimos que es un triángulo obtusángulo. Obtuso vamos a poner, obtuso lo voy a poner, es un triángulo obtuso. Y a la vez, ¿ya? Como tiene dos lados iguales, es un triángulo isósceles. Triángulo isósceles. Por esta parte, miren, tenemos ángulos diferentes en donde 60, 50 y 70. Si tiene ángulos diferentes, se denomina triángulo acutángulo. ¿Sí? Un triángulo acutángulo. Ahora lo voy a poner, lo vamos a borrar esta parte y escribimos que es un triángulo acutángulo. Miren, triángulo acutángulo. ¿Ya? Por esta parte, miren, tenemos dos ángulos iguales y tenemos también dos lados iguales. Entonces se denomina triángulo isósceles. ¿Sí? Isósceles. Miren, de esa manera es lo que se va a clasificar los triángulos. Eso sería todo.